Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de estos rituales de la ley que se hacen que se hicieron en el nacimiento del Señor, que Lucas narra. Y bueno, son cosas muy preciosas. Entonces hoy vamos a hablar de la presentación de Jesús y especialmente los rituales de la ley, algunas enseñanzas que sacamos de estos pasajes. Entonces, cuando usted lee y compara el nacimiento de Juan el Bautista, usted ve que hay una similitud. Al 8º día Juan fue circuncidado, también se le puso el nombre, y ahí es donde surgió toda la profecía de Zacarías. Ahora en el nacimiento del Señor se relatan 3 rituales. Uno es la circuncisión, el segundo es la purificación de la mujer, y el tercero es la ofrenda por el primogénito. Esos 3 rituales aparecen en este pasaje. ¿Por qué Lucas narra estos 3 rituales de la ley en su evangelio? ¿Cuál es la importancia de esto? Entonces vamos a ver 2 aspectos de la ley en relación al nacimiento del Señor Jesús que son muy interesantes. Entonces el primero, como lo mismo lo decía el Señor Jesús ahí en Mateo 5, verso 17, la primera razón que uno puede ver es que los apóstoles escucharon de boca del Señor Jesús que Él no vino a quebrantar la ley, que Él vino bajo la ley. Entonces ellos siempre resaltan eso, que Él como judío estuvo sujeto a la ley que Dios había mandado a su pueblo. Dice ahí Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces es importante que ellos narren todos estos sucesos y ritos de la ley porque era algo que Cristo necesitaba cumplir. Él nació, como dice Gálatas, bajo la ley, ¿sí? Él nació de la mujer y bajo la ley. Entonces la Biblia muestra que Cristo vino, cumplió las ordenanzas de la ley, hasta narra cómo cumplieron y qué sucedió cuando Él lo cumplió. Pero hoy vamos a ver 2 características importantes en relación a la ley y a que Cristo se haya sometido a la ley. Vamos a ir al libro de Gálatas. La primera característica tiene que ver con redimirnos de la ley, hacernos libres de la ley. Él se sometió a la ley para hacernos libres de la ley. Porque pudiera llegar el momento donde la iglesia se vea tentada, y ha sucedido en la historia de la iglesia y hoy en día está sucediendo, donde la iglesia es tentada a volver a la ley, a ciertos ritos de la ley. Entonces es muy común ambientes cristianos hoy en día donde se está practicando circuncisión, donde se está practicando celebrar ciertas fiestas, comer de cierta manera, porque era la ley de Dios. Pero una de las cosas por las que Cristo se vino y se sometió a la ley era para librarnos a nosotros de la ley. Y eso es importante saberlo. Por eso nosotros ya no circuncidamos, no nos vamos a un templo. Y aun cuando oramos por un niño, no es la presentación ni es el ritual de la ley que ellos hacían. Simplemente es algo simbólico. Que es muy importante tenerlo claro, porque la tentación para nuestros días es la sinagoga de Satanás. Que hay una cantidad de personas que dicen que son cristianas, pero que siendo cristianas vuelven al judaísmo y están queriendo judaizar la iglesia. Entonces vemos predicadores
con pinta de judíos, celebrando fiestas, con candeleros, con chofar en los eventos o cultos cristianos, y todo es parte de cosas que no deberían existir ya en el nuevo pacto, porque Cristo se sometió a la ley para librarnos de todo esto. Vamos a leerlo como lo dice el mismo apóstol Pablo. Gálatas 4, vamos a leerlo desde el verso 3. Entonces, ese es el primer aspecto. Mire cómo lo dice Pablo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando uno ve el contexto de esos rudimentos del mundo que Pablo se está refiriendo, eran los mismos rudimentos de la ley. Porque de alguna manera Pablo describe al pueblo de Israel como un niño que necesitaba un tutor, un niño que necesitaba una guía. Y ese tutor o esa guía era la ley, pero la ley tenía un objetivo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. O sea, por eso Lucas nos lo describe como él cumplió la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea que la ley vino, pero fue como un yugo que Dios puso para los hombres. Pablo describe a esos hombres que están bajo la ley en el libro de Gálatas como esclavos. Pero una vez Cristo viene, se somete a esa ley, se hace esclavo de la ley para morir a esa ley, y cuando Él resucita dice que nos hace libres de esa ley. ¿Sí entendemos ese lenguaje? Entonces por eso yo no me circuncido, ni usted debería circuncidarse, ni deberíamos practicar nada de esos rituales que vemos en la ley, porque si bien como lo estamos estudiando los rituales tienen una tipología, son simbolismo únicamente para nosotros, porque sería una gran necedad volver a aquellas cosas de las cuales Cristo nos redimió como sacando esclavos para hacernos hijos. Y sería algo ilógico que los hijos volvieran a los rudimentos de la ley a esclavizarse, cuando Cristo nos hizo libres. Estas cosas parecen sencillas, pero son muy importantes conocerlas, especialmente por lo que les digo, los judaizantes en nuestros días. Porque fue una tentación bastante fuerte para la iglesia en el primer siglo y lo ha vuelto a hacer en nuestros días. Entonces no sobra la aclaración. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en el 9 dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Cuando una persona está volviendo a la ley, se está volviendo a la esclavitud. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. O sea que Cristo se sometió a la ley para librarnos a nosotros de la ley, para hacer de nosotros hijos, herederos, ya no esclavos, como lo estaba el pueblo judío antes en su niñez, con el tutor que era la ley. Tan serio es el asunto, es que no tenemos el tiempo para leer toda la epístola de Gálatas, que es muy interesante. Alguna vez lo hicimos aquí un domingo, que fue muy edificante. Pero mira lo que dice Pablo más adelante ahí en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, al creyente de nada le sirve volver a asuntos o a rituales como los que estamos leyendo hoy, porque ya Cristo nos redimió de eso. Y más, mire, Pablo lo asegura, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida,
que está obligado a guardar toda la ley. O sea, si usted quiere volver a la ley, no solo tiene que volver a la circuncisión, sino que tiene que volver a todos los rituales y a todos los mandamientos de la ley. Pero una vez usted vuelve a eso, se desliga de Cristo, dice el mismo Pablo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Entonces el primer aspecto de la ley que resaltamos, porque Pablo no lo dice, es que Cristo vino y cumplió todos esos rituales de la ley para redimirnos a nosotros de esa ley. Amén. Y para hacer de nosotros hijos, ya no esclavos, de esos pobres rudimentos, de esos rituales. Dios nos hizo libres en Cristo. Ese es el primer aspecto. Podríamos hablar mucho de eso porque hay epístolas completas como la de los Gálatas o la de Romanos que tratan el asunto. Yo quiero resaltar otro aspecto para no quedarnos ahí. Entonces, ahí en Gálatas 3, verso 21, como les decía ahorita, la ley tiene otros propósitos. En sí la ley es buena, como dice Pablo. No podemos hablar de la ley como algo malo, sino que lo malo es el uso que le dan los hombres a la ley. Por ejemplo, malo es tomar la ley y decirle a los cristianos que deben cumplirla para ser salvos. Ese es un uso terrible, indebido, ¿sí? Pero hay usos legítimos de la ley. ¿Cómo cuál? Mostrarnos ciertas cosas que son figura y sombra de Cristo. Eso lo hemos visto. Ahora vamos a ver otro uso de la ley. La ley como tutor para mostrarnos nuestro pecado y mostrarnos a Jesús como Salvador. Entonces ahí lo dice Gálatas 3, verso 21. Dice: luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Entonces, uno de los usos de la ley correctos es mostrarnos la condición de pecado. ¿Para qué? Dice ahí: para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Y eso es muy importante por lo que vamos a tratar hoy. La ley fue el medio que Dios dio para encerrar todo bajo pecado, para que los creyentes encontraran la justificación en la fe por Jesucristo. Eso es muy importante porque hoy vamos a estudiar el ritual que leímos ahí en Lucas. Y usted va a ver que ese ritual lo que tiene como enseñanza es mostrarnos la condición de pecado de los hombres y volvernos al sacrificio del Salvador, o aquel que se llamó Jesús, que significa Jehová es nuestra salvación, como lo hemos estudiado hace varios sábados. Y dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Eso es lo que estamos haciendo los domingos. Si usted se ha dado cuenta, hemos estado mirando una serie de cosas de la ley que han tenido como fin ¿qué? Llevarnos a Cristo. Entonces, por un lado, Cristo se sometió a la ley para redimirnos de la ley. Eso es un aspecto interesante de la obra de Cristo. Por otro lado, Cristo usa la ley para enseñarnos aspectos de Él o para llevarnos a Él mismo. Entonces, no pudiéramos pasar por esos rituales. Hoy no vamos a hablar de circuncisión porque ya hemos hablado algunas veces, pero más que todo el ritual de la purificación de la mujer y todo lo que estaba detrás de él, para ver cómo la ley encierra todo bajo pecado y nos lleva a Cristo. Ese va a ser nuestro trabajo hoy, porque Pablo nos lo está enseñando ahí. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe.
pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ¿sí entiende usted eso? La ley nos lleva a Cristo, pero una vez la ley me entrega a Cristo, yo ya soy libre de la ley. ¿Sí está? Entonces hoy vamos a leer para ver la manera como la ley nos lleva a Cristo y entender que ya fuimos libres de eso, pero ver cómo ella nos lleva a Cristo. Entonces vamos a estudiar el ritual de la purificación, que fue el ritual que nos narra Lucas ahí 2, hablando del nacimiento del Señor Jesús. Entonces vamos a ir a Levítico. Levítico 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Bueno, ¿qué tiene que ver todo este ritual relacionado al pecado? Esa palabra inmunda, esa palabra es una palabra interesante. Es una palabra que usa el hebreo para referir a algo que está contaminado, algo que se ha corrompido, algo que se ha vuelto vil o se ha profanado. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo el pasaje? Que cuando una mujer tenía un bebé, tenía un hijo o una niña, ella se envilecía, entraba en un estado de inmundicia. ¿Cómo así que entraba en un estado de inmundicia? Esa misma palabra se usa en otros pasajes, por ejemplo, cuando un judío tocaba a un muerto, quedaba inmundo, se contaminaba. Cuando un judío, vamos a leer algún pasaje para que lo vea, Levítico 5 ahí. En Levítico 5 nos muestra eso, cómo la ley mostraba que es ser inmunda. Entonces, esto sucedía cuando la mujer tenía a luz un hijo. O sea, ella se volvía delante de los ojos de Dios inmunda, a tal punto que tenía que pasar todo un ritual de 40 días para ella poderse volver a acercar a la casa de Dios. Ella no podía entrar a la casa de Dios en ese tiempo de inmundicia. Pero ¿cómo así de inmundicia? Mira lo que dice Levítico 5:2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, o sea, si no se dé cuenta, pero será inmunda y habrá delinquido. O sea, delante de Dios, cualquier persona que tocara el cadáver de ciertos animales quedaba contaminada. Su cuerpo había sido participante de mortandad y por ende Dios lo consideraba inmundo. Entonces debía purificarlo. Pero ¿esto qué tiene que ver con el nacimiento de un hombre o de un bebé, de un niño o de una niña? Cuando la mujer concibe y da a luz, no da a luz algo bueno, da a luz un pecador. De nacimiento él ya es pecador y por ende Dios la considera inmunda, como si hubiera tocado un muerto. Delante de la justicia de Dios, todo hombre y mujer nace en pecado, y el ser que sale ahí es tan pecador, su naturaleza es tan corrupta que aún corrompe la misma condición de la mujer, tipológicamente. ¿Qué hace la ley? Encierra todo bajo pecado, hasta el recién nacido. ¿Sí lo está entendiendo? Basta esperar 2, 3 años para ver el fruto. Sí, no hay que esperar muchos años. Pero usted ya ve que ese que usted dice, ay, tan bonito, es una mata de pecado, hermano. Es una mata de pecado. Y los dolores que le va a causar a esa familia, porque esos somos pecadores, sea hombre o sea mujer. Lo interesante es que a la mujer se le pedía el doble de tiempo de purificación. En sentencia que fue la mujer la que pecó. Entonces
Entonces vamos a estudiar este ritual porque eso comienza a mostrarnos cómo la ley encerraba todo bajo pecado. Y ahí uno comienza a responder preguntas que a veces hacen las personas que no conocen la justicia de Dios. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado esa pregunta? Es una pregunta que uno escucha mucho cuando hay debates cristianos contra ateos. Y la pregunta es, ¿por qué si Dios es bueno? Esa pregunta es muy buena. ¿Por qué si Dios es bueno, en el Antiguo Testamento Dios mandaba matar a una nación completa y mandaba que no se perdonara ni a las mujeres, ni a los niños, ni siquiera a los recién nacidos, ni los de brazos? ¿Por qué? Si Dios es bueno, manda eso. Entonces la respuesta es por lo mismo, porque Dios es bueno. Y aún el de brazos es un pecado. Y si lo midiéramos por la justicia santa de Dios, no sería inocente, porque nace en pecado. Vamos a leer unos versículos, hermano, porque los veo haciendo muchas caras. Salmos 51, verso 5. Salmos 51, verso 5. El asunto es tal, hermano, porque uno asocia estos días del periodo de la purificación, generalmente en nuestra cultura lo asociamos más con la dieta, que la mujer se recupere de todo lo que implica tener un hijo. Pero aún ese mismo dolor que causa el parto es fruto del pecado. Porque cuando la mujer y el hombre no habían pecado, lo que uno entiende por la palabra era que el parto no iba a traer sufrimiento. Es fruto del pecado. Es consecuencia de la maldad. Pero no solo eso, lo que estamos viendo hoy, sino que el ser que nace es pecador. El mismo David lo decía. Mira cómo habla David. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Algunos hermanos interpretan eso que David fue fruto de un adulterio. Sí, pero cuando uno suma la palabra, no solo David fue engendrado en pecado, sino todos nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa. Somos por naturaleza. Por eso decimos que no pecamos como algo que nos sucedió, me descuidé y pequé, sino que mi naturaleza ya tiene ese mal en ella. Entonces yo por naturaleza doy fruto de pecado porque mi naturaleza es pecaminosa. Por eso la Biblia dice, no hay un justo, todos están bajo pecado. Job hablaba lo mismo de los recién nacidos. Job 25, verso 4. Mira cómo Job hablaba de esto. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? A ver, ¿cómo? La ley no lo va a enseñar. ¿Y cómo será el limpio el que nace de mujer? Esa es una pregunta interesante de Job. Porque el Job sabe que el hombre no nace limpio. Nace caído, nace bajo pecado. Entonces ahí uno comienza a ver que esas preguntas que le hacen a uno acerca de, venga, pero ¿por qué Dios? Yo me acuerdo que un día estaba hablando con Guillermo. Y Guillermo es profesor y le ha tocado ser profesor de niños. Y un día llegó diciendo, me dijo, hermano, ya entiendo por qué Dios mandaba a matar también los niños. Ya entiendo, hermano. La maldad que uno ve en los niños. Y uno dice, ¿sería acaso injusto Dios? No, hermano. Según la justicia de Dios, hermano, y estas son preguntas difíciles que le hacen a uno. Según la justicia de Dios, ningún niño debería ir al cielo, hermano. De verdad. Si van al cielo es porque Dios hizo algo, hermano. Porque ninguno es libre de pecado. Y uno entra en preguntas que son bien difíciles de responder. No estoy diciendo que los niños no van al cielo, pero si van al cielo, no es porque sean inocentes, como decimos por ahí. Porque no hay inocentes. Dele 2 años, dale 1 año, hermano. Y usted va a ver el egoísmo, la envidia, la idolatría,
la rebelión, la mentira en su niño o en su niña, tan bonito. Que lo digan los papás. Así estoy exagerando. Levítico 12:2, volvamos. Entonces ya está entendiendo por qué la mujer era considerada inmunda. Era como si tocara un muerto cuando nacía el bebé. Porque ese bebé era un pecador. Pecador. Dice ahí en el 12:2, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Y ese número 7 es un número, o sea, será inmunda, totalmente inmunda. Ese número 7 es de completación. O sea, donde realmente la palabra muestra que ella realmente fue contaminada. Pero va a haber una purificación. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. A pesar de que el niño era un pecador, Dios lo iba a hacer parte de su pueblo. ¿Pero cómo? Entonces ahí dice más adelante, pues por la circuncisión, pero ahora viene lo de la purificación. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta que sean cumplidos los días de su purificación. O sea, después de esos 7 días hay que sumarle 33 días si era varón. Y eso suma 40 días. 40 días donde ella no podía acercarse al santuario, no podía tocar nada santo. Era el tiempo de la purificación, que también es una figura de juicio. ¿Por qué? Si usted lee un libro antes, Génesis, 2 libros antes, 3 libros antes, ahí en el capítulo 7, cuando Dios hace el diluvio, ¿por qué es el diluvio? Por el pecado del hombre. Y el diluvio, así como el periodo de la purificación de la mujer, dura 40 días. Mostrando que ese tiempo de purificación también es una figura del juicio sobre el pecado, sobre esta mujer y sobre el ser que ha nacido. Todo eso es tipología, como lo hemos venido estudiando. Pero sigue diciendo, ahí en el 5, y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. O sea, en el caso de la mujer se hacía el doble. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de año para holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Entonces, en ese contexto es que el Señor nos está narrando Lucas 2. Pasados los 40 días se acercaban al templo para la purificación. ¿Cuál era la purificación? Acuérdese con lo que hemos estado estudiando los domingos. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ahora se hacen 2 aspectos de sacrificio. Un holocausto y uno para expiación. Holocausto, ¿cuál es lo que hemos estado estudiando? El holocausto era la figura del sacrificio que tiene como fin satisfacer la justicia de Dios. Y el otro era cubrir expiación, cubrir el pecado. Entonces, ¿de qué nos habla esto? La ley nos muestra primero que todo que todos estamos bajo pecado. Y desde el nacimiento ya somos dignos de la muerte. Nuestras madres quedaron inmundas por nuestro nacimiento, por nuestra maldad. Pero Dios planea y nos muestra a través de la ley como un ayo para llevarnos a través de una muerte que va a traer remisión o limpieza del pecado. Más adelante nos damos cuenta que ese ayo que nos llevaba, esa ley nos llevaba, era a Cristo, mostrando la suficiencia del sacrificio de Cristo, primero para que satisfacer la justicia de Dios y segundo para cubrir nuestros pecados. Ahí es donde uno responde la pregunta de los niños. Bueno, entonces si es pecado y no es inocente, ¿por qué se salva? Porque de alguna manera, eso no se puede explicar muy claramente, pero la muerte de Cristo
no solo sirve para salvar los pecados de los que creen en Él, sino tal vez también sirve para salvar de los pecados a aquellos que murieron y no tuvieron la capacidad de creer o no creer. ¿Sí me está haciendo entender? Hay un aspecto del sacrificio de Cristo para aquellos que no tuvieron la capacidad en vida de haber madurado emocionalmente, intelectualmente, a tal punto de tener la capacidad de tomar o de escoger la salvación o rechazar el evangelio. Entonces, en eso uno incluye a los bebés recién nacidos, incluye a los síndromes de Down, incluye a las personas que tal vez nacieron con alguna incapacidad de ser moralmente responsables. No que sean buenas, porque de fábrica venimos siendo pecadores. Si hay algo de perdón y de salvación para el recién nacido, para el que no, el que es abortado, para el que muere a los 2 años, es eso. ¿Sí me hago entender? De alguna manera, la justicia de Cristo, el sacrificio de Cristo es impartida para esos niños. Por eso digo que es una pregunta difícil y tiene que ir en algunos pasajes. Pero aquí vamos entendiendo un poco que la única manera, aún para el nacido, para el bebé, de redimir sus pecados es con sacrificio, con sangre. Entonces ahorita si tienen preguntas, ahorita, porque estos temas son interesantes por eso. Entonces, dice... Entonces ofrecían un holocausto, un cordero de 1 año y un palomino o una tórtora a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y dice el 7, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Entonces, este pasaje de la ley, como muchos otros que hemos estado estudiando, tiene como fin mostrarnos que la condición del hombre, encerrarlo todo bajo pecado y llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. El verso 8 agrega un asunto importante que es parte de la característica del sacrificio que el Señor ofrece, los padres del Señor ofrecen cuando los llevan al templo. Porque cuando usted lee el pasaje de Lucas, usted ve que ahí no fue ofrecido ningún cordero de 1 año. Porque de ese tipo de sacrificios, era un tipo de sacrificios que era costoso, se puede decir. Y parece ser que María como José eran una familia humilde. Entonces ellos ofrecieron lo que el siguiente pasaje enseña, dice ahí en el 8. Y si no tuviese lo suficiente para un cordero, entonces, o tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Estas 2 tórtolas o 2 palominos eran conocidos como el sacrificio de los pobres. Porque los que no tuvieran para pagar un cordero, estos animales, entonces ofrecían 2 tórtolas, mostrando, como les decía, la sencillez o la pobreza o la escasez que había en la familia de nuestro Señor Jesús. Pero eso tiene también una enseñanza muy preciosa, hermano. ¿Cuál es la enseñanza? Que el evangelio de Cristo es para los que no tenemos con qué pagar. El sacrificio de Cristo es para los que no tenemos. ¿Sí? Porque hay algunos que, entre comillas, tienen, pero en realidad todos estamos en una condición de pobreza y miseria delante de Dios. A tal punto que en el Nuevo Testamento encontramos unos pasajes muy preciosos. Vamos a leerlo. Mateo 11, verso 5. Como decía el hermano McIntosh hablando de este pasaje, la sangre expiatoria está puesta al alcance del más humilde, del más pobre y del más débil. Todos los que tienen necesidad pueden alcanzarla. Qué bueno, ¿no? El Señor, esa es la gracia del Señor, esa es la gracia del Evangelio, esa es la gracia de este niño que está naciendo, que es figura, no, es el Salvador. Él es el que iba a morir por todos nosotros para redimirnos de nuestros pecados. Y esa es la ofrenda para los humildes, para los pobres. También muy cierto, porque es que aquellos que creen tener algo están rechazando gracia, ¿no?
Dice, el Señor le dijo ahí a Juan, vayan y díganle a Juan, porque Juan tenía dudas si él era el Cristo. Y Jesús manda a decirle a Juan, dice, mire, díganle, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y aquí usted va a leer las dos palominos. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Ahí usted ve, los que no tienen para más, los que no tienen medios para acercarse a Dios, pero necesitan ser purificados. Aún para ellos había una ofrenda, y es la ofrenda de Cristo, perfecta y suficiente para limpiar los pecados de los pobres. Mira cómo lo dice Lucas 14, verso 18. Y Lucas, que es el escritor del evangelio que nosotros estamos estudiando, era un médico, era un doctor, era una persona acomodada, era una persona que tenía medios. Y usted va a ver cómo cuando leamos el evangelio, Lucas resalta mucho a los pobres. Y él ve eso. Y ahora Lucas nos va a citar una parábola de Jesús donde se muestra eso. Lastimosamente a veces son los que solo tienen acceso a las dos palomas o a las dos tórtolas los que van a obtener salvación, porque a veces los que tienen muchas cosas son los que rechazan la gracia. Vamos a leer en esta parábola, la parábola de la cena. El Señor hace una cena y manda a invitar a muchas personas a esa cena. ¿Cuál cena? Si lo vemos en la tipología, sería la cena de la purificación. Dios manda a muchos a que se arrepientan y crean, a que sean limpiados por sus pecados. Y mira lo que sucede ahí en el verso 18, 14, 18. Y todos a una comienzan a excusarse. ¿Ah? Comenzaron. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Este no era pobre, este tenía mucho, pero tenía tanto que no podía acercarse. Qué cosas, ¿no? Por eso el Señor decía que más fácil a veces es que entre un pobre en el reino de los cielos que un rico. Porque a veces podemos tener tantas cosas que menospreciamos la gracia y la oferta del Señor, ¿no? El camino de salvación, el camino de limpieza, el camino de reconciliación con Dios. ¿Y por qué no vas? Porque tenía una hacienda. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Cosas que el hombre naturalmente tiene, pero que muchas veces endurecen el corazón de las personas para no volverse a Dios. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia. Porque hermano, esos son excusas. Son excusas. Y esas excusas no le agradan al Señor. Porque a veces le dicen a uno los hermanos o las personas, no hermano, es que no puedo porque es que estoy muy ocupado en esto. Y lo que hay que saber es que eso causa enojo en el Señor. No es agradable que nosotros rechacemos la gracia por esas cosas, no. No es justificable de ninguna manera que menospreciemos el llamamiento del Señor por cosas como esas. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, ahí usted ve la ofrenda por los pobres, la puerta abierta para los que no tienen, los que son inmerecedores, los que son indignos, los que son débiles, los que no ven, los que no oyen o los que no tienen medios para venir. Eso tiene la figura de las 2 tórtolas, el sacrificio de los pobres, el sacrificio de los humildes. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho
como mandaste, y aún hay lugar. Ay, qué precioso. ¿No le parece eso precioso, hermanos? Hermanos, de verdad, aunque el Señor ha venido recogiendo y hay muchos que se han ido salvando, pobres, miserables, que han conocido a Cristo, todavía hay lugar. ¿Saben por qué, hermano? ¿Por qué no ha vuelto Cristo? Porque dice, no se ha cumplido el número de los escogidos. O sea que todavía hay escogidos que todavía no han llegado. Todavía hay lugar. Todavía están los dos animales ahí, el sacrificio ahí listo, para que las personas se acerquen. Todavía hay lugar. Si usted conoce un manco, un ciego, un pobre, dígale, porque todavía hay lugar en la casa de Dios. Todavía la sangre sigue vigente para perdón de pecados. Como dice el Señor, buscadme mientras estoy cerca, llamadme. Porque también hay otros pasajes que dicen que llegará un momento que los hombres buscarán y no lo encontrarán, clamarán y no se les responderá. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzales a entrar para que se llene mi casa. Ay, qué precioso, ¿no? Y eso es un mandamiento para nosotros, hermano. Si usted, el Señor lo ha puesto en un lugar, en una oficina, en un trabajo, es para que usted vaya y les hable y los ayude a entrar y los fuerce a entrar. No que se entre por la fuerza, sino implica que debemos esforzarnos en hablar, en ayudarles a entender el camino, en hacerle la invitación. La invitación, ¿cuál? La que está haciendo Cristo. Para que se llene mi casa. Pero también lo que dice acá es terrible, ¿no? Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. O sea, esos que rechazaron, que amaron más las cosas de este mundo por Cristo, ciertamente no gustarán. O sea que vamos a ver el cielo lleno de pobres, de ciegos, como nosotros, que tuvimos la oportunidad de coger la ofrenda de los pobres. Cristo, así como nos lo muestra la ley. Volvamos a Gálatas y ya habiendo leído eso ya entendemos un poco Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Eso es muy tremendo, hermano. Ese pasaje de la purificación de la mujer destruye toda la soberbia de los hombres, porque cuando uno comienza a hablar con un hombre y uno le va a mostrar al hombre que es un pecador, el hombre comienza, no, yo hago esto, o no hago esto, o no soy tan malo como este y me creo bueno de alguna manera. Pero es tremendo que Dios nos considera a nosotros pecadores sin ni siquiera haber hecho una obra, hermano, sin ni siquiera saber hablar ni caminar, y ya Dios considera eso que nació un pecador. ¿A usted no le parece eso tremendo? Eso echa arriba toda la soberbia de los hombres, hermano. Toda la altivez. Sin haber pronunciado una palabra ya eres culpable por la misma condición en la que nacimos como hombres. Eso es lo que hizo la ley y en esos rituales, encerrar todo bajo pecado. ¿Para qué? O sea, eso tiene un fin. Dios no nos dejó ahí, gracias al Señor, no nos dejó en esa condición. Para que la promesa, o sea que a pesar de que esos hombres nacían así, había una promesa de que de purificación, de limpieza. Es más, la otra parte del ritual que no alcanzamos a estudiar es la consagración del primogénito. ¿Y qué era eso? Que todo primer hijo, el varón, el que rompiera la fuente, debía ser consagrado a Jehová. Se tomaba de las religiones paganas que así hacían los paganos. El primer hijo de la familia ellos lo ofrecían a sus dioses, pero ese niño moría.
¿Sí? Por eso Dios juzgaba a Israel cuando lo ofrecían a Moloch, ¿sí? Que era un dios pagano que tenía una boca muy grande y dentro ponían fuego. Entonces la familia, para ofrecer a sus dioses, cogía al niño y lo quemaba a su dios. Eso era la cultura pagana. Por eso cuando el Señor le dice a Abraham que vaya y sacrifique al niño, a Isaac, para nosotros es muy difícil de entender, pero esa era la religión de la época. Los paganos sacrificaban a todos a su primer hijo. Entonces sí, pues para Abraham fue tremendo, pero era como lo que hacían en la religión. No era algo como en nuestros días que ¿cómo va a sacrificar a un hijo? Pero en la antigüedad las religiones paganas pedían eso. Entonces de alguna manera Dios prueba el corazón de Abraham como los paganos le servían a sus dioses paganos. Pero ahora en la ley Dios pedía el primogénito, pero como una figura de que Él le devolvía el primogénito a los padres, había un sacrificio. ¿Sí me hago entender? En vez de tomar la vida del niño, tomaba la vida del sacrificio. ¿Haciendo qué figura? También que Dios nos iba a hacer hijos de Él por medio del sacrificio. Iba a salvar nuestra vida para que nosotros pudiéramos ser hijos suyos. Lo que decía Pablo ahorita en Gálatas, seríamos adoptados hijos suyos. Todos esos son tipología, que es muy preciosa, sino que a veces uno no tiene el tiempo para entrar en todos esos detalles. Dice, todo lo encerró bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, de manera que el ritual de la purificación, la circuncisión, todo eso era que, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Jesucristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, así como una mujer era purificada y aún redimida y expiado su pecado por medio de la fe en el sacrificio aún de las dos tórtolas o las dos palominos, así todo eso es figura para llevarnos a nosotros a creer en Cristo, a confiar en Cristo, en la limpieza que da Cristo y en la purificación que Él ha dado a nuestras almas y ahora nos ha hecho hijos. Todo eso son tipología. Entonces hoy leímos el pasaje de Lucas y no queríamos pasarlo por alto, mostrando primeramente pues que Cristo se sometió a la ley. ¿Para qué? Para librarnos de la ley, para que nosotros no tengamos que caer en esos antiguos rudimentos. Y segundo, estudiamos especialmente el ritual de la purificación para ver cómo esa ley era una figura de cómo Cristo nos iba a redimir y nuestra condición y la manera como Él nos salvó por el evangelio de la gracia. Como dice ahí, el sacrificio de los pobres. O como dice Isaías, venid a mí todos los que no tenéis dinero. Comprad sin precio. Es por gracia, por medio de aquel que su mismo nombre nos muestra que vino a ser Jesús, como fue llamado nuestro Salvador. ¿Qué significa salvación nuestra? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Entonces esos pasajes, si bien tienen mucha enseñanza, quise resaltar especialmente esos dos aspectos de la ley. El Señor nos ayude. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. El Señor nos siga abriendo las Escrituras para que podamos seguir entendiendo muchas más cosas de su evangelio. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Por tu palabra escrita, Señor. Te pedimos que tú nos abras los ojos del entendimiento, Señor. Para que tú, Señor, seas revelado a nosotros, Señor. Y podamos amar y entregarnos a ti, Señor. Concédenos, Señor, que tu evangelio, Señor, cada vez sea conocido y entendido por nosotros, Señor. Te damos gracias porque nosotros éramos esos pobres, esos ciegos, esos mancos, Señor, los cuales tú has traído a tu casa, Señor. También concédenos, Señor, poder hablarle a aquellos que necesitan conocer tu evangelio glorioso, Señor. Conocer, Señor, la perfección y
la plenitud de tu sacrificio, Señor. Sacrificio que es para salvación de todos aquellos que creen, Señor. Para salvación de todos aquellos, Señor, que realmente no han podido, Señor, por sus propias fuerzas acercarse a ti por su condición, Señor. Gracias por tu gracia, Señor, la cual nos ha llevado a comprender tu amor y la cual nos ha redimido de la muerte y de la condenación. A ti te damos la gloria y la honra, Señor, porque siendo quienes éramos, tú nos has redimido, Señor, y nos has hecho hijos tuyos, Señor, y ahora tenemos vida eterna, Señor. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra por los siglos de los siglos, Señor. Ao leão de Judá.